Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. El Verbo era la luz verdadera. Día de Navidad, estamos celebrando la Navidad, que se prolonga hasta el domingo después de la Epifanía, con la fiesta del bautismo del Señor. Un largo día de casi 4 semanas para poder, en serenidad, agradecida y atenta, saborear, reflexionar, sacar las consecuencias de que Dios se haya hecho hombre y permanezca siempre presente con nosotros y ayudándonos a ser mejores personas, mejores hijos de Dios, constructores con Él de una sociedad más justa, más humana y con más paz, capaces gracias a Él de superar nuestra muerte y todas las muertes. Mucho y grande es lo que tenemos que personalizar y hacer vida en nuestra existencia diaria. Bella y útil tarea que nos permitirá recuperar todo el tiempo perdido del pasado, vivir el presente y afrontar el futuro con esperanza cierta. La desproporción entre la propuesta de Dios y la respuesta del hombre, en este diálogo de sordos entre Dios y los hombres, que es el hecho de la Navidad, del que hablábamos en la reflexión de la misa del Evangelio de medianoche. Hoy, en este Evangelio del día, nos sorprende la otra vertiente, la desproporción entre lo que pide Dios y lo que está dispuesto a responder el ser humano. La oferta de Dios está presentada en el prólogo del Evangelio según San Juan, que proclamamos. Y hemos dicho un diálogo de sordos porque es como si nosotros no escucháramos o no quisiéramos oír. A primera vista, y más si se lee rápido y con voz cansada y se escucha distraído, son solamente palabras que no llegan al corazón. Y sobre todo es importante decir que en este diálogo se habla de un verbo, de un ser eterno, de una luz que ilumina,
de alguien que es rechazado por los suyos, pero que a pesar de todo se hace carne para habitar entre ellos. Y sin embargo, este texto intenso y profundo, hasta parecer enigmático, es la presentación más elocuente del misterio de la Navidad y sus consecuencias para nosotros. Lo supieron resumir genialmente los santos padres. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre pueda ser hijo de Dios. ¿Quieren el hombre y la mujer, especialmente el hombre y la mujer de nuestra sociedad secularizada, ser hijo, hija de Dios? ¿Le ilusiona? ¿Le atrae? ¿Pone en ellos su esperanza y, por lo tanto, el esfuerzo serio para recibirlo y responder a tal promesa? Solo descendiendo a la profundidad del ser humano, a sus verdaderas y eternas preguntas e inquietudes, puede encontrar cada uno el deseo y la nostalgia de encontrar su auténtica autoestima, la raíz de su dignidad inalienable, la razón de su libertad y la respuesta a esa ansia necesaria de lo más necesario, el sentirse amado incondicionalmente y para siempre y poder amar así, es decir, sentirse y actuar como hijo e hija de Dios. Un camino práctico para comprender qué significa que Dios se ha hecho hombre lo tenemos en la última encíclica del Papa Francisco, que tiene por título Dilexit Nos, nos amó. En ella se nos habla del lugar en donde este diálogo de sordos encuentra la luz, el sentido, la razón y la fuerza de las preguntas y las respuestas recíprocas de Dios y del ser humano. El corazón de cada uno abierto al corazón de Cristo. En lugar de buscar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiere que tengan mi vida, mis elecciones o mis acciones? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Cómo querré valorar mi existencia cuando llegue a su final? ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy frente a Dios? Estas preguntas me llevan a mi corazón, me hacen que entre en mí mismo, que me cuestione. Dice el Evangelio de Jesús, vino a los suyos somos nosotros, porque Él no nos trata como algo extraño, nos considera algo propio, algo que Él guarda con cuidado, con cariño, nos trata como suyos. No significa que seamos sus esclavos, y Él mismo lo niega. Ya no los llamo siervos, Juan 15:15, los llamo amigos. Lo que Él propone es la pertenencia mutua de los amigos. Vino, saltó todas las distancias, se nos volvió cercano como las cosas más simples y cotidianas de la existencia. De hecho, Él tiene otro nombre que es Emmanuel y significa Dios con nosotros, Dios junto a nuestra vida, viviendo entre nosotros. El Hijo de Dios se encarnó y se anonadó a sí mismo, se hizo nada, tomando la condición de esclavo, lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Ese mismo Jesús hoy espera que le des la posibilidad de iluminar tu existencia, de levantarte, de llenarte de su fuerza, porque antes de morir dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Siempre encuentra alguna manera para manifestarse en tu vida, para que puedas encontrarte con Él. Por ello, la palabra humana de Dios. El Evangelio es el prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Una de las páginas más gloriosas, profundas y teológicas que se hayan escrito para decir algo de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo y de lo que es el hecho de la encarnación, en esa expresión inaudita de el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
La encarnación se expresa mediante lo más profundo que Dios tiene, su palabra. Con ella crea todas las cosas, como se pone de manifiesto en el relato de la creación de Génesis capítulo 1. Con ella llama, como le sucede a Abraham, el padre de los creyentes. Con ella libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. Con ella anuncia los tiempos nuevos, como ocurre en las palabras de los profetas auténticos de Israel. Con ella salva, como acontece con Jesucristo, que nos revela el amor de este Dios. El Evangelio de Juan, pues, no dispone de una tradición como la de Lucas para hablarnos de la anunciación y del nacimiento de Jesús, pero ha podido introducirse teológicamente en esos misterios mediante su teología de la palabra. También en nosotros es muy importante la palabra, como en Dios. Con ella podemos crear situaciones nuevas de fraternidad. Con nuestra palabra podemos dar vida a quien esté en la muerte del abandono y la ignominia, o muerte a quien esté buscando algo nuevo mediante compromisos de amor y justicia. Jesús, pues, también se ha encarnado para ser nuestra palabra, que expresa nuestros sentimientos y pensamientos, nuestro yo más profundo, lo que sale del corazón, una palabra de luz y de misericordia, de perdón y de acogida. Él ha puesto su tienda entre nosotros para ser nuestro confidente de Dios. Un prólogo se escribe normalmente cuando la obra ya está completa. De esta manera, en el prólogo se expresan las ideas fundamentales de la obra que viene a continuación. Supongamos esto para el prólogo del cuarto evangelio. Puede parecer que tiene una cierta unidad, pero que suprime los versículos 6, 7, 8 y 15, que tratan de Juan Bautista, que fueron añadidos posteriormente. La razón es que hubo algunos discípulos que se mantuvieron fieles a Juan el Bautista y le otorgaban cierta preponderancia sobre Jesús. Era una secta baptista que tuvo cierta fuerza, sobre todo en el siglo II después de Cristo. De esta manera tendremos un prólogo lleno de fuerza y de lógica. Pero veamos 3 puntos finales. Primero, Dios y el Verbo, que encontramos en los versículos 1 al 5. Es la primera enseñanza de este himno. Quizá el prólogo nació en la celebración del culto. Sería como una especie de credo de la comunidad en la que vive Juan. Dios y su palabra. Verbo, palabra. Esta expresión de logos no tiene sus raíces en la filosofía griega, sino que es eminentemente bíblica. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se dice que las divinidades paganas no hablan. Tienen boca, pero no hablan. Salmo 115, versículo 5. El Dios de la Biblia es el único que habla, que se expresa en el mundo. No está todavía personificada esta palabra, pero se nota que Dios da vida al mundo por su palabra. Posteriormente, en una imagen semejante, casi se personifica esta fuerza de Dios bajo el nombre de sabiduría. La sabiduría es la que ha creado con Dios todas las cosas. Basta que veamos Proverbios capítulo 3, versículos 19 y siguientes. De todas formas, ni la palabra ni la sabiduría se identifican plenamente con Dios en el Antiguo Testamento. No es solamente una comparación, sino que la palabra, el verbo o el logos es Dios mismo. Hay una relación entre Dios y la palabra. Dios no está cerrado en Él mismo, sino que se pluraliza. Es una riqueza de Dios y además esta palabra es creadora. Como en el Antiguo Testamento, vemos que la fuente de inspiración de Juan es el Antiguo Testamento y no la filosofía griega. Esto lo podemos ver en el versículo 3. La palabra que es la riqueza de Dios y del mundo, versículos 4 y 5. Es la vida y la vida es la luz de los hombres. Luego la palabra de Dios es la fuente del mundo. Toda la vida procede de Él y esa vida es la luz que los hombres
han perdido. En este primer asomo al misterio de Dios, en el himno de Juan se revela una cosa fundamental. Es una idea revolucionaria para los judíos que solamente eran monoteístas. Dios es más rico todavía. Dios es una pluralidad en la unidad. La palabra es alguien esencial, es Dios. Y para el mundo, repito esta idea, la palabra es alguien esencial, es Dios. Y para el mundo. Vamos al segundo punto conclusivo de nuestra reflexión sobre la encarnación, versículos 9, 10, 11 y 14 y finalmente 18. En estos versos se encierra todo el Evangelio de Juan, la teología de la encarnación. ¿Qué es esto? Es la reflexión que Juan ha hecho sobre Cristo. Se parte de un principio. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Dios no se ha quedado en el cielo, sino que se ha hecho hombre y ha venido al mundo. Nosotros creemos en el Dios más humano que se ha podido imaginar en toda la historia de las religiones. La palabra ha venido a lo suyo, a lo que había creado, pero lo suyo no la ha recibido, no la ha reconocido. Este es el drama de la encarnación, la lucha entre la luz y las tinieblas que recorre todo el cuarto evangelio. El versículo 14 tiene una enseñanza que puede rezar así: la palabra no solamente se ha hecho carne, sarx, debilidad, sino que se ha introducido en el misterio del pecado del mundo. Este es el sentido exacto y radicalmente fuerte. Se ha encarnado y ha tomado nuestros pecados. Es la idea más bella y original de nuestro misterio cristiano. Para un griego era impensable, ya que despreciaban el cuerpo, lo mismo que para un judío que no concebía que Dios se pudiera llegar a la impureza de los hombres. ¡Qué misterio y qué fuerza! Y lo curioso es que en la carne, los hombres que lo han acogido han podido ver la gloria de Dios. Y esto es algo importante. La gloria, kabod, era para los judíos como el poder de Dios. Repito, kabod. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían que taparse la cara para no ver el resplandor de la gloria de Dios. Por ejemplo, en el Sinaí, o el profeta Isaías en el momento de su vocación. El versículo 18 me parece importante mencionarlo porque nos explica más. Dios se ha revelado por el Hijo y el Hijo es la palabra, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Aunque esto es judío, se da un paso porque nosotros lo podemos conocer por Jesús, que es el Hijo. Nosotros solo podemos conocer a Dios por Jesús, que nos lo ha revelado, ya que Jesús es el Hijo y el Hijo es la palabra y la palabra estaba desde el principio en Dios y Él mismo es Dios. Desde ahora, los cristianos hemos de saber que para conocer a Dios, primero hemos de conocer a Jesús, cómo vive y cómo actúa. Ser cristiano es reconocer en el acontecimiento histórico de Jesús, en este hombre de nuestra carne tan próximo, tan fraternal, el rostro, la palabra y la gloria de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vamos finalmente al tercer punto de reflexión en torno a este evangelio del día de hoy. Sobre la fe, versículos 12, 13, 16 y 17. Todo esto que hemos expuesto no puede ser entendido sino por la fe. Deberíamos dejar el prólogo para el final del año litúrgico porque después de conocer a Jesús y haber escuchado su palabra, nosotros nos decidimos por Él y creemos en Dios. Pero se ha de asumir el riesgo de la fe y aceptar así a Jesús y a Dios de primeras. También porque, a pesar de todo, la fe es un don de Dios y debemos pedirle a Él que nos la dé y nos la fortalezca. Pero la fe en estos versos no se nos presenta en forma de creencia en verdades, sino en forma de vida, porque nos hace hijos de Dios,
Es un tema que recorre todo el Evangelio de Juan. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y les dé la paz. Feliz Navidad.